pero muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comienza una nueva entrega de Uruguay Debate y en este primer tramo nos vamos a orientar, a dirigir hacia medir. Bueno, evidentemente no hace falta muchas presentaciones. Tiene que ver con este programa de viviendas que genera y que brinda el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, específicamente a través del programa. Y por eso estamos con Juan Pablo Delgado, presidente justamente del mismo, hombre del Partido Nacional. Además, Delgado, es un gusto recibirlo esta noche aquí en Uruguay Debate. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, hay muchísimo para conversar, pero quiero partir desde la LUC. ¿Por qué digo esto? Hoy hay un referéndum para derogar la LUC y en esa ley de urgente consideración hay específicamente un artículo que le da ciertas potestades a medir y que de alguna manera es algo bastante positivo en cuanto a la repercusión que tiene la LUC medir hacia la gente, y se está buscando derogarlo. Es bueno informar al respecto, cuéntenos. Bueno, primero, no hay un referéndum. Bueno, se están recolectando firmas para que haya. Vamos a corregir ese detalle que no es menor. Se están recolectando firmas para ir a un referéndum. Con respecto a la ley de urgente consideración, la LUC, para medir hay un artículo especial que es muy importante para nosotros, que amplía el ámbito de actuación de medir. Hoy medir actuaba en el medio rural y en localidades hasta 5.000 habitantes. Esta ley nos permite trabajar hasta ciudades de 15.000 habitantes. Básicamente son casi todas las ciudades de interior, salvo las ciudades capitales departamentales y unas cuantas ciudades de Canelones que son grandes también. Pero también Canelones es uno de los departamentos que se vio más beneficiado con la LUC. Claramente las ciudades más chicas de Canelones, como el Santoral, son ciudades todas más de 5.000 habitantes hoy. Entonces ya no era decirle que Mevir no podía ir a ciudades más de 5.000 habitantes, con esta ley va a poder ir a más de 5.000 habitantes, sino ir a ciudades que ya había ido a Mevir. Y que había ido cuando eran chicas, que después con el tiempo se hicieron con más población y ya no podría ir a las mismas ciudades ni cargar a nuevas ciudades. Un ejemplo claro en Canelones es el Santoral, San Ramón, Tala, que viene un Santoral también vinculado, Santa Rosa, Sauce, que ahora tenemos un llamado en curso para inscribirse, son todas ciudades más de 5.000 habitantes. Y esta herramienta nos permite a esas ciudades que nosotros queremos destacar este hecho. Son ciudades con la ruralidad ampliada, como le decimos. No es ir a cualquier ciudad entre 5 y 15.000 habitantes. Son ciudades que tengan un vínculo con la ruralidad. Son ciudades que ya se ha roto ese límite entre lo rural y lo urbano, sino que interactúan entre ellas. Sauce es un ejemplo. Sauce hay más gente viviendo alrededor de la ciudad que en la ciudad misma. Sin embargo, se comporta como una sola unidad. Puedo hablar de Sauce y Canelones, pero lo mismo pasa en varias ciudades de Colonia, que son todas más de 5.000 habitantes. En el propio Rocha, en Castillo, una ciudad bien rural, pero una ciudad de 8.000 habitantes. Son ciudades que, bueno, no digo que Medir vaya a todas esas ciudades, porque también es un tema de presupuesto y de cursos, pero también es una realidad que se abre la oportunidad de ir a varias de ellas, y yo creo que en el futuro vamos a ir a varias de ellas. ¿Qué se proyecta, hablando justamente de esto, ¿no? en términos presupuestales, qué se logra proyectar para esta gestión a través de Medir? Bueno, Medir tiene una ambición de dar unas 4.000 soluciones habitacionales en el quinquenio. Son bastante ambiciosos, unas 4.000, entre viviendas nuevas, reformas, ampliaciones, servicios de saneamiento, porque Mevir no solo hace viviendas, sino que hace toda la urbanización. Hace un saneamiento que abarca más que las viviendas de Mevir mismo, abarcan parte de la localidad y del pueblo, lo mismo con el agua potable, electrificación rural, muchas veces. Y después tenemos una serie de convenios, aparte de esas 4.000 soluciones habitacionales que pretendemos dar. Están los convenios que hacemos con otros organismos del Estado para dotar de infraestructura comunitaria y infraestructura productiva, que nosotros llamamos de que es construir en comunidad. Cuando hablamos de construir comunidad, la vivienda es muy importante, pero para que la gente se quede en ámbito rural o en las pequeñas localidades o medianas, necesitamos que la gente tenga esa infraestructura comunitaria. ¿Qué es la infraestructura comunitaria? Es una policlínica, un centro CAIF, una escuela. El año pasado hicimos varias policlínicas, hicimos una escuela nueva en Capurro, hicimos un CAIF nuevo también en Algorta, Río Negro. También está el convenio con colonización, que es el apoyo al productor rural para hacer tambos, mejoramiento de caminería rural interna en el predio, ni que hablar las casas de los productores rurales. Todo eso ayuda a que la gente quede en la arraigo en la localidad. Porque si le damos la vivienda y no tiene todo ese contexto, se nos va la gente. Está claro. Que a propósito, Delgado, me imagino que ustedes tienen, y si no cuentan con eso seguramente será un objetivo, un censo, una estadística de cómo está la zona rural hoy en materia de población.
es una preocupación que cada vez son menos los productores que quedan en la zona rural, sobre todo en Canelones, por ejemplo. ¿Cómo está este asunto a nivel canario? Justamente? Bueno, a nivel canario estábamos hablando de Sauce, estamos trabajando en Santa Rosa y vamos a trabajar también en Sauce. Son dos ciudades que claramente hay una densidad rural muy grande. Claramente creo que, por ejemplo, Sauce debe ser las localidades que tienen más densidad rural. Es mucha quinta, mucha chácara, mucha bodega en poco territorio, que convive claramente con la ciudad, que va y viene, ese límite de que si no vivo en el campo, no puedo ir del campo. No, yo puedo vivir en la ciudad e ir a trabajar al campo. Y está esa movilidad que hay ahora, que antes no existía, porque ahora está la facilidad de la moto, del auto, del transporte, y en el interior profundo pasa lo mismo. Por eso hablamos de que Mevir antes erradicaba la vivienda insalubre rural. Ahora Mevir quiere erradicar la vivienda insalubre, sin importar si es rural y si es urbana, porque mucha gente que trabaja en el campo y que vive del campo, vive en las ciudades, en las periferias de las ciudades, en situaciones no salubres a vivienda. Pero es la gente que está en el campo. Entonces, esos límites han cambiado y por eso queremos que, volviendo al tema de la LUC, esto permite justamente dar esa mayor cobertura, no a la ciudad en sí mismo, que por cierto lo va a dar, sino a toda esa gente que está vinculada con el medio rural que ha salido a la ciudad, que eso es nuestro objetivo. Claro, la LUC habilitó a Mevir a trabajar en poblaciones superiores a los 5.000 habitantes. Hasta que antes tenía prohibido. Exactamente. Pasó de 5.000, que era el tope, a 15.000. A 15.000. Y la otro elemento importante que no lo mencionamos es que en ese mismo artículo quedó que el Poder Ejecutivo, mediante el Presidente de la República y el Ministerio de Vivienda, pueden declarar la emergencia habitacional en algún lugar y ahí Mevir queda liberado para ir a otros lugares de mayores de 15.000 habitantes. Y cuénteme, ¿qué implica la emergencia habitacional? Bueno, eso ya no es una potestad. O sea, ¿en qué circunstancias? Eso ya no es una potestad de Mevir. Bueno, pero que seguramente usted tiene claro cuál es el parámetro. Bueno, ¿qué es una emergencia habitacional? Partamos en la base que en Uruguay hay una emergencia habitacional. Cuando hay un déficit habitacional, no es una emergencia climática. La emergencia habitacional significa que haya un déficit muy importante de viviendas o que haya viviendas insalubres con mucho peligro. Bueno, la propia ministra de Vivienda ha hablado en las últimas horas de emergencia habitacional. Totalmente, es que hay una emergencia habitacional. Depende que se tiene que declarar y capaz que declarar en algún ámbito. Por ejemplo, un asentamiento. Que se declare un asentamiento y que vayan todas las fuerzas del Estado a trabajar en ese asentamiento, ¿no? Que Mevir es una herramienta más. O sea, Mevir trabajaría en la regularización de ese asentamiento. No Mevir como propiamente solo. Digo, es una herramienta y tiene que coordinar la Intendencia, el Ministerio de Vivienda, ahora, con las Intendencias, con todo. Pero es una herramienta más que se permite. Es una herramienta más que va a tener el Estado a través de Mevir para colaborar con eso, si es necesario. Claro, ahora, emergencia habitacional es entonces carencia de viviendas. Carencia de viviendas o viviendas insalubres. También ¿qué es una vivienda insalubre? Bueno, ¿qué considera vivienda insalubre Mevir? Conceptualmente. Esa es la pregunta. Bueno, tiene varios factores. Uno es la materialidad de la vivienda en sí. El tipo de paredes, si es nylon, si es chapa, si el piso es de tierra, no es de tierra. Otra materialidad es si tiene baño. ¿Y a qué le llaman baño? Si el baño está dentro de la vivienda o está fuera de la vivienda. Porque muchas veces el baño está fuera de la vivienda. ¿Aún hay viviendas con baño afuera? Mucho. Pero aparte, cuando ¿en la zona rural o en...? Y acá en Canelones también, mucho. Y aparte hay que ver lo que le llamamos baño. Porque uno le dice, ¿tiene baño? Te dicen que sí. Y uno va y ve lo que es el baño. Y el baño es un excusado. De repente no tiene ni ducha ni la aprieta de lavamanos. Es simplemente un excusado. Pero la gente, usted le pregunta simplemente si tiene baño y declara baño. Ahora, a uno le cuesta creer que hay gente viviendo en esas condiciones. Sí. Y después está la parte social de la emergencia habitacional, que es el asignamiento de la vivienda, la convivencia de niños con mayores en una habitación, que es otro elemento, que ahí ya excede el tema de la materialidad de las paredes, o del material, del piso, del techo, si se llueve o no se llueve, puede estar muy bien la vivienda, pero si viven una cantidad de gente exagerada en la vivienda y que conviven en la misma habitación adultos con mayores y de distintos sexos, adultos que son hermanos y parientes en una misma habitación, hay un hacinamiento y también hay un tema social de esa situación. ¿De esas situaciones hay en nuestro departamento? Yo creo que sí, ¿cómo no? Yo creo que sí, hay en todo Uruguay. Lo que pasa es que el productor rural, que lo tengo que decir, a ver, ¿cómo decirlo? A veces se preocupa mucho en todos lados por su producción, de tener su mejor galponcito, tener mejor su tambo, para cuidar el caballo, mejor el ganado, pero descuida su propia casa.
Muchas veces resigna su confort de su hogar por poder sacar una mejor cosecha o un mejor confort para cuidar su caballo, que es el que le da el trabajo, o su ganado, o lo que sea, para obtener un mejor tractor. Y esa gente a veces no se da cuenta que va dejando de lado su vivienda, porque se preocupó por su producción, por salir adelante. ¿Cuántas veces hemos escuchado que capaz que la doña ahí le dice, patrón, esposo, hemos dejado para atrás la situación de la vivienda, y bueno, el hombre decidió invertir un poquito más en tener mejor el tambo, o mejor una herramienta para plantar? Y no es extraño. A veces nos pasa en otras casas, que a veces hacemos sacrificios, pensamos en un bienestar de nuestros hijos, en algunas cosas, y nos damos cuenta que nuestra casa no está viendo para abajo porque dejamos mejor la educación. El campo no escapa a esa situación, ¿no? Delgado, hacemos una pausa y seguimos charlando en instantes. Ya regresamos con más Uruguay Debate. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Continuamos refiriéndonos a medir. Estamos justamente aquí en contacto, en compañía con Juan Pablo Delgado, presidente del mismo. Y yo me iba a referir, y usted lo mencionaba en el tramo anterior, pero para concretar esta idea, hay dos proyectos importantes en Canelones, me decía, uno en Sauce y otro en Santa Rosa. Y algunos más también. Ahí está, a eso. Primero, vamos por parte. Sauce y Santa Rosa, ¿cuántas viviendas contempla esa inversión, ese proyecto? Bueno, tenemos el llamado de dos maneras: en terrenos propios, que es cuando la gente tiene su terreno, tanto en planta urbana como en área rural, se estudia la cantidad de requisitos, ahí se le puede hacer su vivienda nueva, ampliar o reformar su vivienda, y en el campo lo mismo, pero también agregamos la unidad productiva, con el apoyo del productor rural, desde un pozo de agua, un galpón, el mejoramiento de un tambo. Entonces, no hay un número específico porque tenemos que juntar esa escritura, esa inscripción y poder ver que tenga la documentación. Y después está la vivienda nucleada de Mevir, el complejo más tradicional de Mevir para el que no tiene un terreno, tanto en Sauce como en Santa Rosa. Pero en realidad, tanto en Sauce como en Santa Rosa apostamos más al terreno propio, a apoyar al productor rural o al que tiene un terreno. El núcleo queda más para atrás. Estamos hablando que en Sauce, por ejemplo, estamos manejando una inversión cercana a los 4 millones de dólares. Es un número importante. Es importante, ¿no? Exactamente. Es un número bastante exactamente. importante. Y en Santa Rosa, más o menos parecido, un poquito menos, pero más o menos el mismo sector. Pero también estamos trabajando en Montes, que estamos haciendo un complejo también de viviendas en Montes. Y también hicimos un llamado para viviendas dispersas, justamente a terrenos propios en área urbana y rural, en Montes y el Míguez, en las dos localidades. El núcleo sí es solamente el Montes, pero en la dispersa, en las dos localidades. Y eso nos parece menor. También estamos trabajando en San Bautista Castellano, en terrenos propios, también dispersas, no en núcleo. Que estamos buscando algún terreno para hacer al posible núcleo, que está dificultad el acceso a la tierra por los altos costos que tienen. Y San Ramón es otra localidad que tenemos interés en ir, tal vez el año que viene, si podemos. Estamos trabajando con la tierra, con el acceso a la tierra para el núcleo, porque siempre queremos dar una respuesta en terrenos propios, pero el núcleo también es importante para aquellos que no tienen tierra. Que nos parece importante cerrar un poco ahí todas las potestades que tiene Mevir, ¿no? Terrenos propios en planta urbana, área rural y el complejo de Mevir más tradicional.
¿cómo funciona Mevir? O sea, la erogación o la inversión es pública, eso está claro. De hecho, hoy se habla muchas veces de generar esa inversión necesaria para inclusive una fuente laboral, ¿no? Sí, sí. Eso ni que hablar. Ahora, Mevir genera esa vivienda y el que accede la paga, bueno, es una mensualidad, es anual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se instrumenta? ¿Cómo es la dinámica de Mevir? Muy bien. Primero que nada, Mevir tiene desde su fundador el espíritu de la autoconstrucción y ayuda mutua. A mí me gusta definir que Mevir lo que hace es ayuda a ayudarte a hacer tu propia casa. Ayuda a que vos te hagas tu casa, no te la hacen. Ayuda a que vos te la hagas con tus propias manos, mediante que con el proyecto, la tierra, los oficiales de Mevir que te ayudan, los capataces, arquitectos, entes sociales, pero vos tenés que levantar tu propio esfuerzo en esa vivienda. Por lo cual es el éxito del sentido de pertenencia a la vivienda. Eso ni que hablar. Segundo tema, claro que se tiene que pagar, pero se paga de una manera muy particular. Son altamente subsidiadas las cuotas. Como en todo el mundo, las viviendas de interés social, si no tienen subsidios de cuota, no funcionan. A modo de ejemplo, el subsidio promedio de la cuota en Mevir anda en el entorno del 70%. Significa que si tengo que pagar 10 pesos, solamente pago 3. Los otros 7 los paga la sociedad entera. Por eso se debe ser muy responsable Mevir con los usos del dinero, y también muy responsable la gente que accede a esa vivienda después pagar esos 3 pesitos. ¿Tá? Que seguramente es un sacrificio para esa gente, pero tiene que cumplir, porque si esa plata no vuelve a Mevir, es difícilmente que se pueda volver a invertir en viviendas. Y es muy importante esa responsabilidad social con la cuota, que no tiene otro fin que volver a hacer más viviendas. Y eso es muy importante. Y tú hablabas recién del tema del ingreso de la plata. No todo el presupuesto es del Estado. Mevir tiene un promedio del 55-50% que sí viene del Estado de La Plata, y el resto de dinero es de Mevir mediante reintegro de cuotas y algunos impuestos más que hay, como devolución de IVA, o las obras por convenio que hacemos, que tienen pequeñas ganancias para Mevir, para invertir en viviendas justamente, y ese factor hace toda esa combinación de construir las viviendas. Pero reitero, las cuotas de Mevir, que mucha gente dice que son baratas, que por eso las busca, más que una cooperativa de vivienda, el alquilar, son baratas primero porque tiene un concepto de un subsidio muy grande, que lo pagamos todos. Por eso tenemos que ser muy responsables a quien le damos la vivienda, y también muy responsables, reitero, en el concepto que tienen que pagarla y pagar esa cuota. Bueno, de hecho hay un estudio con un equipo multidisciplinario, entre ellos asistencia social, para que no exista lamentablemente la viveza criolla, ¿no? Sí, pero más allá de la viveza criolla, creo que Mevir funciona bien, es una de las políticas de Estado que se han mantenido en el tiempo, tiene 53 años de historia, va a cumplir 54 años ahora el 17 de mayo de su creación. Creo que su fundador, Gallinay Heber, fue un innovador en aquel momento y un transgresor, y hoy sigue siendo una innovación y una transgresión. Yo me animaría a decir que la política social más importante habitacional de este país es la de Mevir, y en la historia me remito. Ya lleva casi 32.000 viviendas, más de casi 40.000 soluciones habitacionales, 32.000 viviendas nuevas. No es poca cosa en todos estos años, y lo que implica también no solo la vivienda, sino esa comunidad que ha proyectado, construido y cuidado, que cuida Mevir en el interior, ¿no? Uno cuando va más adentro del interior, Mevir es más que construir viviendas. Para mucha gente Mevir es la presencia del Estado en sí, ¿no? Localidades muy chiquitas que nos toca hacer de todo, ¿no? Delgado, ¿usted siente que hay desconocimiento en torno al concepto de Mevir y a lo que implica o significa el programa? Bueno, creo que hay dos conceptos. Digo porque comenzábamos esta entrevista justamente charlando sobre esta recolección de firmas para generar un referéndum de la LUC. Yo mencionaba Mevir, pero tal vez mucha gente oyó en algún momento Mevir, pero ni siquiera tienen claro qué implica, qué significa, qué desarrolla este programa. Bien. ¿O no? Partamos de la base, que Mevir no podía trabajar en Montevideo. Y si decimos que Mevir no trabaja en Montevideo, es prácticamente decir que la mitad de la población no accede a Mevir. Entonces la gente de Montevideo, Uruguay, tiene un problema del capitalismo, centralismo histórico. Y bueno, esa gente, hay mucha gente que conoce porque viene del interior, que fue para Montevideo, pero hay mucha gente que está muy citadina, entonces no le llega a Mevir, no conoce lo que es Mevir. Pero uno, cuando va más al interior,
Claramente gente sabe lo que es Mevir, lo valora, lo cuida y lo desea. Hoy, el año pasado, yo recibí en las oficinas de Mevir más de 800 personas. Más las que uno recorrió en el interior. No hay localidad en el interior del país o pago rural que no reclame que Mevir vaya. ¿Por qué es eso? Eso es prestigio ganado de la institución durante tantos años. Tiene un prestigio social enorme Mevir, porque sabe que si Mevir va, hace las viviendas de muy buena calidad y cumple, y tiene una cuota muy accesible. El reclamo que se le hace a Mevir a veces es que no va, porque no tiene capacidad de respuesta. Pero no es al revés, hay una sobredemanda de Mevir, porque ven que es la única alternativa. ¿Tá? Y yo creo que este ámbito de actuación de Mevir de 5.000 a 15.000 es por eso también, porque se ganó el prestigio de que sabe que puede dar más respuesta y ir aumentando su capacidad de acción, ¿no? También entiendo y es correcto que no entre en Montevideo, pero eso no quita que el montevideano no valore lo que ha hecho Mevir en el interior, ¿no? Yo creo que hay muchos que lo valoran también, ¿no? También han descubierto que Mevir no hace viviendas, hace mucho más que viviendas, como hablamos, el saneamiento, hacer calles, el agua potable para todo el pueblo, el hacer policlínicas, el hacer hasta destacamentos policiales en su momento. Todo eso hace Mevir, hace lo que hablamos de construir comunidad, ¿no? Juan Pablo Delgado, presidente de Mevir, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Igualmente, gracias. Amigos, hacemos una pausa, en instante continúa Uruguay Debate. Contactos posible. Tratemos de achicar los riesgos para todos. Por eso en Canelones innovamos, para que puedas disfrutar responsablemente con tu gente. Cuando abren las puertas de sus casas, los buenos anfitriones hacen hasta lo imposible para recibirte de la mejor manera. Por eso los canarios, que nos gusta recibir, desarrollamos una experiencia única, acorde a estos tiempos que nos toca vivir, para que vos y los tuyos puedan venir a disfrutar nuestros hermosos lugares, de forma segura y tranquila. Ahí podrás encontrar cámaras web en vivo, información en tiempo real de la ocupación de las playas, nivel de radiación UV, temperatura, mareas, calidad de las aguas, geolocalización de las 78 casillas de guardavidas, servicios en línea y todos los puntos de Wi-Fi en la costa. En Canelones aplicamos inteligencia, pensando en vos para cuidarnos todos. Disfruta Canelones sin tener que ir más lejos. Te esperamos. Canelones te cuida. Es un placer para el Ministerio de Turismo de Uruguay sumarse a esta convocatoria del Destino Canelones. Felicitamos especialmente a la Intendencia de Canelones por el desarrollo de la aplicación Canelones te cuida. Recomendamos a todos bajarse esta aplicación a sus teléfonos y seguir la información en línea que será actualizada permanentemente por técnicos ambientales y de salud, estableciendo, entre otras informaciones, la concurrencia saludable y el distanciamiento en cada una de las playas canarias. No la compliquemos, usemos tapabocas. Por favor, cuídate. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com.
Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate, y ahora nos focalizamos en la política de nuestro país, a la Cámara Alta, porque estamos en compañía del senador de Asamblea de Uruguay, profesor José Carlos Maía. Hay mucho para, evidentemente, para charlar, pero vamos con una noticia, absolutamente coyuntural y actual, como lo es el advenimiento de las vacunas. ¿Qué concepto tiene sobre el manejo que ha hecho de la pandemia a nivel sanitario, a nivel económico también, el actual gobierno? Profesor, buenas noches. Antes que nada, gracias por estar aquí. Hace un buen tiempo que no conversábamos, por cierto. Bienvenido. Hace un tiempo largo, no me acuerdo cuánto, pero bastante. Bueno, primero, gracias por la invitación. A ver, en la presentación vos planteás un tema y yo lo divido en tres aspectos. Yo lo dividí en dos, sanitario y económico. ¿Para usted hay un tercero? Hacemos... No, pero vamos a ubicar el sanitario en dos. A ver, las vacunas, que fue lo primero. Las vacunas, bienvenida. Yo creo que lo que mejor le puede pasar al Uruguay es que lleguen las vacunas, que cuanta más gente se vacune mejor, que cuando mayor cantidad de población uruguaya esté inmunizada mejor, y del Frente Amplio vamos a exhortar a que se haga un plan de vacunación efectivo cuanto antes a todo el Uruguay. Demoraron mucho en llegar, no dejamos a los últimos en recibirla, pero bueno, un día iba a llegar, llegaron, y ojalá se cubra cuanto antes a la mayor cantidad de población. Eso con respecto a las vacunas, para que no tengamos duda. Nosotros creo que, bueno, un poco a veces este gobierno tiene la tendencia a vender humo en frasquito, o sea, de a poco, pero en este caso recuerden que anunció en enero que iban a haber, no sabemos todavía cuáles son las que vienen y dónde vienen. Empezaron con lo de salud, ahora lo de la educación primero, porque cambiaron de la vacuna china a la de Estados Unidos. Anunciaron que iba la prevacunación, después el ensayo, después los ultrafreezer, después que no precisaban el ultrafreezer. Bueno, bárbaro. Están las vacunas aparentemente, van a venir en estas horas. Reitero, bienvenido, que la población, mucha gente que nos está mirando, hace meses que está en la casa, que capaz que tiene un hijo, un primo, él mismo perdió, o ella, el laburo, o trabaja por la mitad. Así que bienvenida a la inmunización, para eso estamos. Segunda parte de salud, que la dividimos en dos. Salud, yo creo que los primeros meses de cuando instaló la pandemia en Uruguay oficialmente, el 13 de marzo, digamos hasta el invierno, julio-agosto, yo creo que el gobierno tuvo una muy buena actitud, fue para adelante, tomó medidas anticipadas y buenas, y por lo tanto el gobierno transmitió a la población los riesgos de las cosas, tomó las medidas que tenía que tomar, y por lo tanto el resultado fue bueno en cuanto al control de la epidemia y el comportamiento ciudadano. Desde octubre en adelante, yo creo que las famosas perillas del presidente se le aflojó, se concentró en la económica y alguna otra cosa más, y ese aflojamiento del gobierno se transmitió a la población, hubo más relajación en las conductas cotidianas, y bueno, cuando llegó diciembre se le escapó la tortuga, se dispararon los casos hasta hoy en forma muy importante, estamos arriba del índice de Harvard, en forma importante desde hace meses. Hay muchos muertos por pandemia y demás, y se tomaron algunas medidas que capaz que tuvieron que complementarse con otras, pero yo creo que la segunda etapa no fue buena. Y de lo económico y social, ahí sí hay una discrepancia fuerte, porque creemos que no se han tomado las medidas para evitar mayores daños, ni se ha tomado una medida proactiva. Es más... permítame, María, abrir paréntesis acá, sí. Porque
A mí me consta que usted es de estudiar los temas. Yo supongo, y por eso se lo voy a preguntar, que habrá analizado las propuestas que vienen planteando inclusive los socios de la coalición, ¿no? La más reciente tal vez el Partido Independiente, por orden cronológico, digo, corríjame si me equivoco en alguna. Anteriormente el Partido Colorado, con el legislador Chiapani, creo que fue un poco quien se las presentó, y previamente inclusive Manini. Cabildo Abierto, sí, ¿no? De atrás hacia adelante es así, tal cual. Es decir, previo a y el primero en esbozar a todo esto, vale decirlo también, fue el Frente, ¿no? Con aquello de la renta. El Frente, ¿no?, empezó, sí, el 31 de marzo, el 13 de marzo de 2020, se estableció la crisis de pandemia, se instaló. El presidente le anunció los primeros casos. 31 de marzo, el Frente arma un denominado plan de contingencia que incluía medidas sanitarias, donde no estaba la cuarentena obligatoria, aclaro, 2 medidas económicas de reactivación, 3 de contención social. Una de ellas es la renta básica. Ese plan se presentó el 31 de marzo en una delegación que integraron el presidente Miranda, Olesker, Vergara y Juan Castillo. Esa cuestión nunca tuvo respuesta por parte del gobierno, nunca respondió siquiera, y después hubo varios intentos del Frente. En noviembre hicimos otro tanto, porque creemos que tenemos una fuerza de oposición a las cosas que están mal, pero hacer propuestas. Pero bueno, el presidente ha optado por la grieta. Es decir, ese término que es bastante porteño, lo de la grieta que separa a una sociedad, yo creo que desde el punto de vista político, el presidente de la República y pero el cerno de la coalición de derecha que gobierna el Uruguay ha tomado como opción promover la grieta. Esto es separar. Y lo ha hecho hasta en una cosa tan delicada como es una crisis de pandemia. ¿Por qué lo hace? Yo creo que lo hace por especulaciones político-electorales de futuro. Entiende que le da rédito fomentar la división del sistema político y por lo tanto, bueno, ignora las propuestas del Frente Amplio, las ignoró todo el año, lo ignoró como actor político. ¿Tienen en algún punto coincidencia con las propuestas que yo anteriormente cité, con la del Partido Independiente, con la del Partido Colorado y con la de Cabildo Abierto? Bueno, con la de Cabildo y la del Partido Colorado tenemos más coincidencia. Con la de Cabildo es como que sacaron la pelota al estadio, o sea, porque sí quieren promover las cuestiones de apoyo social y económico, pero digamos, quieren disparar y si la macroeconomía no funciona no pasa nada, y si perdemos el grado inversor no pasa nada. Más o menos así es la línea de Manini. ¿Qué quiere que le diga? Con eso no te ponen un peso en Entonces, digamos, ustedes se sienten identificados con el Partido Colorado y el Partido Independiente. El Partido Independiente, digamos, hizo una propuesta muy modesta, pero bueno, es mejor a nada. Yo vuelvo a la grieta. ¿Y usted no considera que hay actores del Frente Amplio, de la oposición, que también avivan esa grieta? Capaz que en alguna intervención pública sí, pero en hechos concretos, por ejemplo, cuando nosotros promovemos el 31 de marzo una serie de medidas, ni siquiera hay respuesta. Promovimos en fines de noviembre, primeros de diciembre, una comisión que en el Parlamento, a nivel de la Asamblea General, analizara junto a los servicios técnicos del GACH y toda la evolución de la pandemia. Se nos contestó que tenía que haber una comisión de coordinadores, no parlamentaria. Bueno, dijimos, no es la que queremos nosotros, pero vamos arriba. Nunca se instaló hasta hoy que estamos hablando. O sea, a ver, yo intento decir esto. Capaz que hay diferencias sobre los temas tributarios. Ejemplo, en la campaña electoral nos dijeron que no iban a aumentar impuestos. ¿Tá? Antes del 13 de marzo bajaron 2 puntos de IVA, es decir, ahora pagamos 2 puntos más de IVA en las transacciones con tarjeta, aumentaron las tarifas, y pongamos que eso es opinable, es decir, un gobierno puede tener un instrumento distinto, pero en una pandemia, que la pandemia le afecta a usted, a mí, a quien nos está mirando de cualquier partido, son de esos temas que tienen que ser causa país. Porque, a ver, si hay algo que pasó acá, es que el Frente Amplio exhortó siempre a bajar los niveles de movilidad de la población. Llegó un caso hasta que Tabaré, médico él, dijo hasta cuarentena podemos ir. El Frente como partido no lo dijo. O sea, pero fuimos siempre en esa sintonía. Entonces, yo insisto, yo creo que el presidente, que es mano en esto,
esto es porque es el presidente de todos los uruguayos, porque tiene mayoría en el Parlamento, su coalición de gobierno, ha optado por aislar al Frente Amplio como actor político. Ahora, a su entender, Sí. y con la experiencia del legislador que tiene, 5 legislaturas encima, Sexta. va corriendo la sexta, 5 pasaron. Sí. ¿No le parece que al Frente le cuesta acomodarse en su rol de opositor nuevamente? Sí, Lo capaz digo que sí. y me voy a referir a algo también bastante consultural. Las declaraciones entre Sendik y Astori, Maía. En realidad no son declaraciones. Sí y no. A ver, con respecto Sendik a apunta, Astori responde, ¿o no? No, al revés fue. Pero fue así. Primero, Hubo un cruce. Sí, pero en estos términos. Primer parte, sí, quizás sí, el Frente está reaprendiendo a ser oposición. Lo que pasa es que tiene que ser una oposición distinta, porque no puede ser oposición como si nunca hubiese gobernado, porque gobernó 15 años. Entonces, se da eso, se da una transición de liderazgos, se da una cantidad de procesos que el Frente además lo está analizando hasta públicamente con el tema de la autocrítica, ¿verdad? Sí. El sí. caso de Danilo y de Sendik. A ver, esto fue así. Hubo un evento en Buenos Aires de Frente Amplistas en Argentina que convocó por el motivo de los 50 años del Frente a distintos actores políticos. Entre ellos, en un listado bastante grande, habló Danilo y otros actores más, Vergara, etcétera, y habló Sendik. En una intervención de un colega suyo, creo que Sarandí, le preguntaron a Danilo sobre Sendik y él dijo lo que dijo. Y Sendik respondió en un tuit. Y eso pasó, pero fue en esos términos, o sea, y a partir de esa circunstancia. Visto el diario Ovación del lunes, ¿tá? Capaz que la alusión a Sendik podría ser otra, pero en realidad lo del espejo que dice Raúl es raro, porque vamos a entendernos. ¿Sendik para usted ya no es un líder político? No, a ver, yo creo que no se puede vetar a nadie y él tiene derecho a hacer actividad política porque además Sendik fue juzgado por el Tribunal de Disciplina del Frente Amplio y su conducta fue severamente sancionada por ese Tribunal de Disciplina del Frente que nos evalúa a todos los Frente Amplistas, ¿tá? No es por composición política partidaria, es más, ahora hay plenario este sábado que viene y va a haber un nuevo Tribunal de Disciplina. Ese Tribunal de Disciplina, que son gente que, entre comillas, está por encima del bien y del mal, que no tiene ninguna pertenencia partidaria, analizó la conducta de Sendik y sacó un dictamen que fue lapidario. A partir de él y otros hechos, el compañero Sendik renuncia a la vicepresidencia. Después, la justicia lo termina procesando en primera instancia por determinadas acciones que cometió en su gobierno. Entonces y después el partido político Frente Amplio lo sanciona inhibiéndolo de sus derechos para estar en cualquier lista en todo el ciclo electoral. Por lo tanto, no hay punto de comparación entre uno y otro. Es decir, hay sanciones y hay acciones que toma un órgano independiente, que es la justicia, y el Frente Amplio partido político. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Bueno, yo creo que hay que cada uno asumirá la actividad política que quiera hacer y demás. Ojo, por suerte no estamos en el Partido Nacional. Partido Nacional, imagínese, Moreira lo borraron en la campaña cuando se vino el lío y ahora es el intendente de Colonia. Bascú terminó todo el periodo y se fue de intendente. O sea, la Comisión de Ética del Partido Nacional, digamos, toco y me voy en términos futbolísticos, o sea, no pasa nada. Bueno, el Frente Amplio no, el Frente Amplio, si considera que cometés un error, te sanciona. ¿Hoy está carente el Frente de liderazgo? El problema es cuando vos haces algunas afirmaciones, en mi caso, yo no voy a caer en lo que... Yo no estoy afirmando nada. No digo que esté afirmando, digo por mí. Es una pregunta hacia usted. Sí. ¿El Frente está carente de liderazgo? Primero, lo de Miranda... uno lo mira desde afuera, ¿no? Pero creo que es un ciclo que debe terminarse. No, se va a terminar porque razón estatutaria. Eso es así. Claro, la pandemia genera por allí un obstáculo para noviembre, seguramente. Pero en realidad el Frente como fuerza política, que es una coalición, siempre ha tenido líderes históricos. Acabamos de mencionar uno. Astori, Asamblea Uruguay, Tabareda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MPP. ¿Está carente de esos líderes? A ver, son dos cosas. Una, con respecto a la primera pregunta, yo lo que iba a decir, que en mi caso,
no quiero caer en la profecía autocumplida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el Frente Amplio tiene un proceso de autocrítica que, entre otras cosas, hubo problemas de conducción en la fuerza política, que no es Miranda solo, sino la dirección del Frente, número uno. Número dos, es cierto que hubo 3 grandes líderes que fueron los que sostuvieron el Frente al menos de 2005 en adelante, que fueron, al menos, ¿no? Viene de antes, pero al menos, que fueron Astori, Vázquez y Mujica. El compañero Tabaré falleció, Mujica y Astori están avanzados en edad y esencialmente están en su casa, y ahora hay todo un proceso que se tiene que empezar a dar de renovación generacional, digamos, inevitable y además necesaria. Bueno, eso es lo que está al frente ahora, está en esa transición, y las transiciones son así, tienen momentos que no existen linealidades. O sea, ¿Carámbula es un buen candidato para la presidencia? Claro, es un muy buen candidato. No sé si él va a querer, y finalmente, no tengo idea, no lo hablé con él. Claro que yo creo que va a haber multiplicidad de candidaturas. Veo como las compañeras en el Frente Amplio, la unidad temática de género, está muy activa y quiere promover una compañera, que todavía no le puso nombre. Entonces, creo que el escenario que viene es un escenario de pluralidad de candidaturas que está bueno. Maya, hacemos una pausa. Con gusto. Y enseguida regresamos con más Uruguay Debate. No se vayan. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Funeraria Interbalnearia. Servicio fúnebre. Previsora propia. Cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Minutos finales de Uruguay Debate y bueno, por allí nos dedicamos a la interna del Frente como fuerza política, pero ahora me quiero orientar específicamente a la educación, que es su tema además, y que hace cuestión de algunas horas atrás recibió a las autoridades del CODICEN en un llamado en comisión que hubo allí a las autoridades educativas. Simplemente una fotografía de lo que logra recoger tras este encuentro con las autoridades actuales. Maya. Primero una cuestión necesaria. A ver, nosotros tenemos un gobierno que comunica sus acciones en la modalidad conferencia de prensa instalado en los informativos centrales de la televisión abierta durante 30 minutos todos los días desde el 1 de marzo en adelante. O está el presidente o el secretario de presidencia o un ministro todos los días.
Y bueno, yo creo que en realidad la ciudadanía está, que es una estrategia válida, vamos a entendernos, ¿no? Pero la ciudadanía tiene derecho a que el órgano que la representa más genuinamente, que está en todos los partidos, que eligió, que es el Parlamento, tenga información de primera mano. Y por eso lo llamamos. Y cuando lo llamamos, mire que yo le hablé primero a la presidenta de la comisión, que es del Partido Colorado, y al presidente del Codicen, Robert Silva, te voy a llamar. Y avisé. Porque bueno, uno en esta vida tiene códigos para hacer las cosas. Y bueno, y nos preocupaba, en nuestra opinión, la tardanza que hubo en las decisiones que creo que van a tener impacto negativo en el comienzo de clases y en la perspectiva del año en otras cosas. Voy a poner un ejemplo. El plan de inicio de cursos se resolvió formalmente el 29 de enero para empezar el 1 de marzo y el 8 de marzo. Tardísimo. La decisión de ir a buscar locales anexos. ¿Para qué? Para aumentar la presencialidad que nosotros compartimos. El Frente quiere presencialidad plena para todas las niñas, los niños, en todo el año y en todo el Uruguay. Esa es nuestra definición. Consensuamos y estamos de acuerdo con el gobierno con que esté presencialidad plena. Ahora bien, está bravo para extender la presencialidad si, por ejemplo, usted le da la orden en el sentido administrativo a los directores del liceo de Pando, de Pando, nada más a partir de febrero, que tienen que salir a buscar anexo en Pando o en Barro Blanco. ¿Por qué? Porque ahora tiene que por el aforo, por aula, los metros que pide el GACH, dependiendo del nivel de edad y todas esas cuestiones, hay, para asegurar la presencialidad, si tenés la distancia de los espacios, precisás más locales. Entonces la pregunta, cuando se hizo la conferencia de prensa, que yo lo miré como usted, como todos los uruguayos, ¿cuántos locales se precisan? Bueno, cuando vino el Codicen ahora, nos enteramos que son 501 locales, que los fueron a salir a buscar en febrero, para empezar en marzo. Pero además le digo, capaz que usted tiene un local acá en Pando, cerca del Brause, ¿verdad? Y le va y le dice a la directora, al director del liceo, le dice, mire, yo tengo un local que puede servir bárbaro, pero tiene que tener determinadas condiciones, tiene que tener servicios higiénicos, tiene que tener la suficiente aireación. Y pongamos por caso que su local tiene los baños adecuados para una batería de baño para, digamos, hombres, mujeres, por decir un ejemplo, que tiene espacio bien ventilado, pero si está así, le tiene que conseguir los muebles, ¿verdad? Tiene que llevar donde se sienten. Depende de las asignaturas que les toque, el resto del mobiliario. Tiene que tener algunos docentes, ¿no? O sea, a su entender hubo mucha improvisación. Exacto, pero ahora yo no me quiero colocar en el rol del abogado del diablo, pero, no, pero bueno, se me ocurre que es bueno para plantearlo. Está bueno. Que uno a veces también está muy atado a la hora de tomar resoluciones con el desarrollo de la pandemia, Maya, ¿o no? Sí, el tema es que tenés que tomar, si querés ser responsable, tomar las medidas de máxima precaución. Si después de la pandemia es bastante menos, podés recular. Está claro. ¿Está? Se entiende. Es decir, si yo, a ver, vamos a entendernos. Acá, cada año, vos sabés por septiembre, octubre, noviembre, cuántos estudiantes vas a tener el año siguiente. Por estadística, pero no de un año a otro, hace 20 años. Entonces, si sabés cuántos estudiantes aproximadamente vas a tener en educación media, en secundaria, en UTU, en escuela, todos esos lados. Y sabes que hay pandemia y que por más que vengan las vacunas, te va a llevar un tiempo vacunar a la población, y todas estas medidas que acabo de describir, esto que está bien hacerlo, tuviste que haberlo empezado en octubre del año anterior. Y decirle a los licenciados, mire, vayan buscando para el año que viene, porque van a conseguir que capaz mejores precios, mejores condiciones. Quiero cerrar con un tema que tiene que ver con la representatividad en los consejos de las ramas educativas. Y francamente nosotros lo hemos charlado infinidad de esto,
de veces esto, fuera y dentro de aire, o fuera y dentro de micrófono abierto, por así decirlo. El Frente dejó, en más de una ocasión, entrever que muchas veces el sindicato fue la traba para. Lo han dicho, lo dijeron. ¿Usted considera que se pueden hacer mejores las cosas ahora que desapareció esa representatividad? No, primero no estaba de acuerdo cuando alguien decía eso como una traba. Pero lo dijeron. Algunos lo han dicho. Oficialmente una autoridad se cuidan más, pero para hacerla clara. A ver, los actores de la educación son en primer lugar los estudiantes. Es el objeto, porque vos te movés en la educación, no por otra cosa, porque el estudiante aprenda. Y el estudiante es el centro del objetivo de la educación, su formación, su desarrollo. Lo demás es instrumental para que las niñas y los niños, la sociedad tenga la mejor educación. Porque además, le voy a decir algo, ser joven, cuando yo era joven, era mucho más fácil que ser joven ahora. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo cambió muchísimo. Y ahora, ser joven es mucho más complicado porque la demanda del mundo laboral que hay es tan dinámica, tan volátil, que no tiene las previsibilidades que uno tenía cuando se inició en el mundo laboral. Por lo tanto, las responsabilidades de quienes llevan adelante políticas públicas en general, y en educación también, son más fuertes. Yo digo, si estoy de acuerdo con la presencia de los docentes en los órganos de los subsistemas, sí, estoy de acuerdo. Eso no hace que sea indelegable la responsabilidad de quienes designan los partidos políticos, convenia del Senado originalmente, en el CODICEN y luego designados por el CODICEN, de llevar adelante las políticas públicas, porque no se puede confundir involucramiento de los actores educativos con sustitución o enmendar la plana de quienes tienen la legitimidad desde el punto de vista institucional político de llevar adelante las acciones, porque es a quienes le tenemos que hacer rendir cuenta ante la ciudadanía. El representante del orden docente va a responder ante los docentes, ante los maestros, los profesores, quienes fuere. Pero quien está en el CODICEN o quien estaba en secundaria, Florit, para decirle a un tipo que ha hecho una gran gestión siempre, no tenía que darle cuentas al sindicato de ADEMU ni de la FUM. Tenía que darle respuestas ante el ministro, ante el Parlamento y ante la sociedad en su conjunto. Entonces, tenemos que tener claro que lo más importante en esto siempre son en las políticas de educación de los jóvenes. Y estas autoridades, cuando eran campaña, prometían ocuparse especialmente de los quintiles 1 y 2. Para que la población tenga claro qué son los quintiles 1 y 2, son la serie de personas que desde el punto de vista socioeconómico y cultural están con mayor nivel de vulnerabilidad, para decirlo más a lo criollo, los más pobres, los que tienen menos ingresos, los que tienen menos acceso a la educación, a la salud, etcétera. Que la política pública se focalizara en eso. Dijeron eso, que lo iban a hacer. Bueno, ahora se larga a los centros María Espínola, que son como UTU, liceo de tiempo completo. ¿Saben cuántos se van a hacer en todo el país? 12. Algunos de los cuales en departamentos como Flores, donde notoriamente los problemas de integración de la sociedad son bastante menores que en otras zonas del país, porque vos tenés que medirlo por la zona, por la vulnerabilidad social, no por si está en Montevideo, Interior, Canelones, donde fuera. Y es más, yo le recomiendo que lea una nota que le hicieron a la profesora Aristimuño, Adriana Aristimuño, que es la encargada general, 31 de diciembre del año 2002, del año pasado, 2020, donde sostiene que el verdadero cambio de plan fuerte, después, no sé, una discusión importante, va a comenzar en 2023. Entonces, ¿está bien a su entender que le retaseen horas liciales y se los otorguen a UTU? No mecánicamente. A ver, yo creo que si hay una demanda
por parte de la población, de las familias, y que se está reperfilando la educación que quieren los padres y los gurises para sí mismos, y la buscan por el lado de la UTU, no tenés que hacer una lucha UTU y liceo. Tenés que fortalecer en función de un proyecto de país y un proyecto de educación y generar estímulos. Pero la gente lee eso mucho más rápido que los que gobiernan a veces. ¿Qué opinas sobre la LUC, Maía? Ya opiné, voté en contra de la mayoría de los artículos sobre el referéndum. ¿Es momento del referéndum? Esa es la pregunta. Bueno, nosotros cuando lo planteamos en el frente entendimos que hoy había una prioridad de la gente más en los temas de salud, trabajo y demás. La mayoría del frente entendió que había que acompañar una iniciativa del movimiento social, que es el que puso prueba en esto. Yo creo que es en sí siempre saludable que la gente se pronuncie sobre los artículos, en este caso 135. Creo que es una meta muy alta la cantidad de firmas que se plantean por el tiempo que hay y por la pandemia, que te limita mucho a hacer actividades masivas de recolección, pero que es una actividad definida por el frente y que obviamente nosotros vamos a participar, porque insisto, no es que estemos a favor de la LUC, votamos en contra, y votamos en contra de 131 de los 135 artículos que se ponen a consideración. Después hay cuestiones tácticas, además nosotros estamos concentrados para que el frente haga un proceso de renovación, para que viva sus 50 años con mucha fuerza. Nosotros en 50 años hemos estado 11 en dictadura y de los 39 restantes 15 en el gobierno a nivel nacional, y vamos a completar 20 en las intendencias, en algunas intendencias como Canelones, y vamos a completar 30 o más en Montevideo. Por lo tanto, el frente es una fuerza que está, en un proceso de autocrítica, pero es la primera fuerza del Uruguay y tiene que seguir trabajando para hacerlo. La última, ¿qué se tiene que dar para que ocurra esa renovación que tanta falta le hace al Frente Amplio? Y además, en el aspecto autocrítica, ¿tienen que quedar por el camino algunos dirigentes? Mira, generalmente los dirigentes por el camino lo deja la gente. Es lo que pasa, vos cuando vas a una votación, yo podré decir, Renzo es un crack, pero Renzo tiene que tener los votos en las urnas que digan que es eso. O sea, es así. Entonces es el soberano que determina el lugar donde estamos, el pueblo, y ahí se terminan las moñas, es así. Segunda cuestión, desde el punto de vista político, el frente tiene que conducir adecuadamente el proceso de autocrítica. ¿Y cómo es eso? Y nada. ¿Cuál es Maía, la conducción adecuada? La conducción adecuada es que a vos te permita sacar conclusiones edificantes y no autodestructivas, fortalecer cosas que el frente tiene muy bien y animarte a cambiar aquellas cosas que tenés que cambiar. ¿Qué tendría que cambiar? Tendría que cambiar, por ejemplo, algunas formas de toma de decisión, quizá extender las formas de participación. Doy un ejemplo. Después que votamos en octubre, que el Frente sacó el 42%, le recuerdo que la calle sacó el 29%. Después se juntaron todos para ganarle al Frente. Estuvo a 30.000 votos de ganar las elecciones en el balotaje. Fue un cabeza a cabeza. Y en ese mes empezaron a venir gente de todos lados, porque veían lo que se venía. Lo que es esto. Y empezaron a venir Frente Amplista de todos lados, que nos desbordaron las estructuras. Y venían, médicos con Martínez, abogados con Martínez, profesores con Martínez, colectivos de jóvenes de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras estructuras válidas tienen que abrirse más para recibir a mucho más gente que quiere hacer aportes y que estaba. Y que llegaron y que salieron a movilizarse y que no digo que nos pasaron por arriba, pero se pusieron el frente, sobre los hombros. Es que el frente, por allí alguien lo dijo, y es bueno preguntárselo a alguien que recorre. ¿Había perdido contacto con la gente? ¿Se había alejado de la ciudadanía?
Yo creo que... ¿No bajaba más al barro, Maía? No, a ver, lo que pasa es que el tema es desde dónde bajás al barro. Ese es el punto. ¿Cómo? Sí. ¿Desde dónde bajás al barro? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me consta que mis compañeros y compañeras que estuvieron en el Poder Ejecutivo, en distintas, yo que sé, ponele, no sé, directores de la Intendencia, ministros, subsecretarios, directores, lo que fuera, los tipos pusieron lo mejor y gobernaron. Pero, digamos, lo hicieron desde su cargo institucional. Y te faltó el nexo del partido político. El caminar de igual a igual, en embarrarte con un par que es un militante que está ahí y que jugó mucho para los cambios y para que el frente accediera. Entonces, el lugar desde donde tú te acercás a la gente es muy importante. Hacia la cosa. Y eso es una historia del Uruguay misma. Hay un libro de la colección de Valle, Los estancieros y el Imperio Británico, de los autores Barran y Nahum, el tomo 3, que analiza el fenómeno del vallismo al comienzo de los primeros 20 años del Uruguay. Y habla de la generación de dirigentes que se formaron para el Estado, desde el Estado, y los problemas que les supuso de la confusión de los roles, donde el Estado te chupaba a todos los dirigentes y los dirigentes actuaban como si fueran funcionarios públicos de determinada categoría. Como esto fue una pregunta para una respuesta final, quizá hubiese dado, y lo veo en su rostro, para otro tipo de programa y para otra oportunidad. Pero a título de, o a, digamos, para otra intervención, cuando ustedes dispongan, para analizar la política desde otro ángulo, que un poco intenta trascender el... Se perdió eso, se jugó o se apostó muchísimo a la institucional, se perdió el vínculo con lo militante, con la militancia. Insisto, desde el dónde, porque una cosa, es decir, fue tan importante y tan atrapante para quienes les tocó ser responsables del Estado esa responsabilidad, que quizás les faltó tiempo y discernimiento para la otra tarea, que es la construcción partidaria. Y el partido es muy importante a la hora de construir las políticas en la sociedad. ¿Se puede recuperar eso en 5 años? Sí, claro, porque el Frente, a ver, vamos a entendernos, insisto, el Frente es el primer partido político del Uruguay hoy, 50 años después de su fundación, cuando pasaron 11 que lo quisieron eliminar de la faz de la tierra. Y tiene el gobierno de Montevideo, el gobierno de Canelones, el de Salto, y una representación importante en el Senado, en diputados y en distintos municipios, en fin. Es una fuerza vigorosa, es una fuerza que además hace actuar su estructura. El sábado tenemos un plenario nacional virtual. En abril vamos a tener otro plenario. En julio, por ahí vamos a tener otro. Gran parte de su militancia está involucrada en la actividad del referéndum. En septiembre de octubre va a haber congreso del Frente y seguramente en noviembre, si eso se aprueba este sábado, vaya a haber elecciones internas del Frente. La pregunta es, ¿qué otro partido político en el Uruguay desarrolla el nivel de actividad que desarrolla el Frente como partido? Mi respuesta, ninguno. Maía, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Gracias a ustedes por la oportunidad. Amigas y amigos, hasta aquí Uruguay Debate. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao.